A lo largo de los años, Samsung ha logrado convertirse en un referente mundial en todo lo que tiene que ver con tecnología, y esto obviamente abarca también el mercado de la telefonía móvil. Y es que los dispositivos de Samsung se venden por millones a nivel mundial, desde los más económicos y accesibles hasta los más costosos y premium. Hoy vamos a dar un pequeño recorrido por su catálogo actual, mencionando algunos de los más recomendables para comprar en este 2023. Así que relájate y ponte cómodo porque ya vamos a empezar. Si es primera vez que vienes por aquí, te invito a que te suscribas, y si quieres que te regale un celular, simplemente quédate hasta el final del video que te explico cómo. Mi nombre es Juan y bienvenidos a The Persurrection. Comencemos y arranquemos de una vez con el Samsung Galaxy A14 5G, del cual debo aclarar algo bastante importante, y es que recomendable es solo esta versión, la 5G. Lo digo porque la 4G no la tocaría ni con un palo. Es muy curioso como estos dos teléfonos tienen el mismo nombre pero son totalmente lo contrario. Mientras que el 4G es una soberana basura, el 5G es un buen dispositivo. Así que tengan cuidado, pues solo esto lo cambia todo. Para empezar, el A14 4G tiene un procesador Helio G80 que ya está más obsoleto que mi abuela, por lo que su rendimiento es más bien desastroso, siendo incapaz de mover juegos o aplicaciones exigentes. Como diríamos por aquí, lamentable. Pero cuidado, que me estoy refiriendo al A14 4G, el que no es recomendable. Mientras tanto, el 5G, el que sí recomendamos, tiene un Exynos 1330 de 5 nanómetros con 2 núcleos Cortex A78 a 2.4 GHz y 6 Cortex A55 a 2 GHz. Lo que para los del barrio significa que es el doble, en serio, el doble de potente que la versión 4G. Un 200% más rápido y eficiente. No tiene ninguna clase de sentido, pero es así. Esta diferencia tan abismal en el rendimiento se debe al cambio de procesador y a la utilización del almacenamiento tipo UFS 2.1 en este modelo. Mientras que el chip de memoria interna utilizado en el A14 en versión 4G es de menor velocidad, una generación más antigua. Esto del tipo de almacenamiento influye muchísimo en el rendimiento, más de lo que uno cree, y es un tema del que llevo años hablando aquí en el canal. No se trata solamente de cuánta memoria interna tienes, de cuál es la capacidad. Más importante aún es la latencia, tiempo de respuesta y velocidad de transferencia de datos que hay en esta. Por eso en muchas ocasiones lo barato sale caro. Hay fabricantes que dicen tener 128 o 256 GB de almacenamiento interno, y por tenerlas pues las tienen, pero de ahí a que el chip funcione rápido, no tenga errores y demás, bueno, eso es otro cuento. Si queremos algo un poco mejor, entonces debemos irnos al Galaxy M33, que entre sus características tiene una pantalla con un diagonal de 6,6 pulgadas y una tasa de refresco máxima de hasta 120 Hz. Eso sí, del tipo TFT LCD. No estamos hablando del típico panel AMOLED de mucha calidad que suelen incorporar los teléfonos Samsung más costosos. Y es que este se encuentra por debajo de los $300, y de ahí el recorte en este importante punto, la pantalla. Que ojo, no es precisamente la peor del mundo, pero sí dista mucho de lo que uno esperaría normalmente de un panel de Samsung. Y es que tengamos en cuenta que los paneles de tipo OLED en Samsung desde siempre han sido de los mejores en el mercado, tanto así que hasta la propia Apple los ha buscado para que se los fabrique a sus iPhone. El chip que monta este M33 es un Exynos 1280, compuesto por 2 núcleos Cortex A78 a 2.4 GHz y 6 núcleos Cortex A55 a 2 GHz. Si hablamos de la memoria RAM, esta es del tipo LPDDR4X y su capacidad es de 6 GB. Todo esto da un rendimiento de más o menos unos 420.000 puntos en el benchmark de Antutu, lo que teóricamente lo pone un poco por encima de equipos como el Redmi Note 12 a secas de Xiaomi, uno de los teléfonos más vendidos en la actualidad. Por el lado de las cámaras tenemos un cuádruple sensor, siendo el principal uno de 50 megapíxeles, el secundario un gran angular de 5, el terciario un lente de profundidad con 2 megapíxeles y el último un lente macro también de 2 megapíxeles, esos con apertura focal 2.4. Pasando ahora a la batería, esta es del tipo Li-ion, es decir de iones de litio, y su capacidad máxima es de 5000 mAh, con una carga rápida de hasta 25 vatios. Un dato curioso es que el cargador no viene incluido en la caja.
En general, el M33 es un dispositivo recomendable salvo por su pantalla. Sin embargo, en ese mismo rango de precio y con más potencia aún podemos encontrarnos el Galaxy A34 5G, el cual no solo mejora su rendimiento al portar un procesador Dimensity 1080 de MediaTek, sino que además cambia las cosas totalmente a nivel de pantalla, teniendo ahora un panel Super AMOLED fabricado, como no, por la propia Samsung, con un nivel de brillo bastante alto, colores vibrantes y una resolución de 1080 x 2400 píxeles, lo que sería Full HD Plus. Además, esta pantalla cuenta con HDR10 Plus, DCI-P3 y una tasa de refresco máxima de hasta 120 Hz, lo que significa que en este panel podremos visualizar contenido a muchos FPS, más allá de los 30 o 60 habituales. La cuestión con esto es que en realidad muy pocas aplicaciones o videojuegos están diseñadas para funcionar así, por lo que no podremos disfrutar esta característica todo el tiempo. Lo que sí vamos a poder disfrutar todo el tiempo en este dispositivo es su espectacular triple cámara comandada por un sensor Sony MX582 de 48 megapíxeles, con una apertura focal 1.8 al que se le suma un gran angular fabricado por la propia Samsung, que tiene una resolución de 5 megapíxeles y una apertura focal de 2.2. El último lente, el terciario, el de profundidad, es un sensor Galaxy Core de 5 megapíxeles de tipo CMOS BSI con una apertura focal 2.4. Si tenemos en cuenta el precio del dispositivo, que en la mayoría de casos ni siquiera llega a los $300, podemos afirmar que efectivamente esta cámara es muy buena, como también lo son su pantalla, su rendimiento y su diseño. Este Samsung es de las compras más equilibradas e inteligentes que uno puede hacer en este rango de precios. Por el lado de la batería, algo muy típico en esta marca son 5000 mAh con una carga rápida de hasta 25 vatios. Recordemos que Samsung no es muy fanático de colocar cargas rápidas demasiado rápidas, ya que esto degrada fácilmente la batería, como ya expliqué en un video hace poco. Otra muy buena opción es uno de sus hermanitos, el Galaxy A54 5G, que cuenta con una triple cámara aún mejor, siendo la principal un sensor Sony MX766 de 50 megapíxeles del tipo CMOS con una apertura focal 1.8 y hasta unos tamaños de píxel y de sensor bastante interesantes. A este lente principal se suman un gran angular Samsung de 13 megapíxeles, y aquí hay una mejora puesto que en el A34 era de 5, y por último el típico lente macro de 5 megapíxeles, es decir. Si hablamos ahora de la pantalla, tenemos un panel Super AMOLED de 6,4 pulgadas, que ocupa el 82% de la superficie útil disponible en el frontal del equipo, tiene una resolución de 1080 x 2340 píxeles y una densidad de 403 ppi, además de una tasa de refresco máxima de hasta 120 Hz y protección Corning Gorilla Glass 5. Si hablamos del rendimiento, este Galaxy A54 5G cuenta con el procesador Exynos 1380, 8 GB de memoria RAM y 128 o 256 de almacenamiento interno. Por el lado de la batería, adivinaron, 5000 mAh y carga rápida de hasta 25 vatios. Como digo, una constante en los Galaxy. Otro Samsung que vale la pena mencionar es el A73 5G, muy similar a los anteriormente nombrados, pero con una pantalla más grande, en este caso de 6,7 pulgadas, con la misma resolución Full HD Plus 1080 x 2400 píxeles, una densidad de 405 ppi, Corning Gorilla Glass 5 y una tasa de refresco máxima de hasta 120 Hz. Por el lado de la batería tenemos otra vez hasta 25 vatios máximo de carga rápida y 5000 mAh. Y es que para encontrarnos un Samsung con una capacidad distinta hay que irnos ya hasta la línea S. Y no crean que cuando digo esto me refiero a que tenga más batería, de hecho tiene menos, y con 3700 tenemos el Galaxy S22. Un monstruo con el chip Exynos 2200, capaz de mover incluso a día de hoy todos los juegos o aplicaciones actuales sin problema, con una super pantalla AMOLED de Samsung que ocupa el 88% de la superficie frontal al tener un diagonal de 6,1 pulgadas, triple cámara encabezada por un sensor Samsung GN5 de 50 megapíxeles al que se le suman un gran angular Sony de 12 megapíxeles y un teleobjetivo también Sony de 12 megapíxeles, y todos los extras que uno podría pedirle a un dispositivo de altísima gama, como por ejemplo certificación IP68, lo que lo hace resistente al agua. El único problema de este celular, su batería. Pero es aquí donde entra su hermano mayor, el S22 Ultra, cuya batería sube hasta los 5000 mAh versus los 3700 que tenía el normal, y a nivel de carga rápida ya no tenemos solo 25 vatios, pues ahora tenemos hasta 45. Lo mismo que tiene el próximo recomendado de esta lista, el S23 Plus, solo que ahora con 4700 mAh y con el poderosísimo 4
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Chip que comparte con los últimos dos de esta lista, el S23 Ultra y el Z Fold 5. La cream de la cream, lo mejor que tiene Samsung. Increíbles pantallas, rendimiento asombroso, buena duración de batería, las mejores cámaras del mercado y materiales de construcción que están a otro nivel, como también están a otro nivel sus precios. Pero bueno, como dicen por ahí, lo bueno cuesta. Hasta aquí este video, me gustaría muchísimo que lo compartieras y que dejaras tu comentario. Si es primera vez que vienes por aquí, te invito a que te suscribas. Y si quieres que te regale un celular gratis, solamente sígueme en Instagram y mantente atento a mis historias, que constantemente ando regalando cosas por ahí. Cuídate mucho, lávate las manos, no te enamores y mira estos otros dos videos que te dejo por acá.